continuamos conversando con Germán Yepes, profesor universitario, historiador, ex integrante del Consejo Nacional Electoral y dirigente estudiantil del siglo pasado como yo. Aquí hay algunos mensajes en el Twitter. Héctor Carraquel, romper la polarización es la meta para que la crisis política se desvanezca. ¿Cuándo conoceremos otras caras? Otro por aquí. También, bueno, una persona pidiendo un favor aquí personal, pidiendo que lo ayuden con 4 sacos de cemento, imagínate, la señora Imelda Parra. Otro comentario por aquí. El Tocuyo, por aquí te dice, sería interesante tenerlo a los dos ustedes en el CNE. Muy bueno su programa, amigo, felicidades y mucho éxito. Dice de Raymond, es triste que profesionales, entre comillas, que deberían ser imparciales y neutros en una institución electoral, tomen una postura política. Willy dice, ¿en qué cabeza cabe que un rector del CNE pase a ser vicepresidente del país solo en Venezuela? Otro comentario por aquí, repetido el de Raymond. Oli Rodríguez, que le gusta el programa también. Gracias, Oli, por tu comentario. Hernán Crespo, dígale a su invitado que queremos un CNE imparcial, o sea, que un árbitro pegado a derecho para todo el pueblo. ¿Por qué no eligen gente imparcial y no militantes de partido? Da lástima ver cuando dan los resultados, dice aquí de Raymond. Necesitamos de urgencia un CNE, un TCJ independiente, no ligado a la política. Democracia sí, comunismo no, dice Itza María Lezana. El Tocuyo, podemos tener a Germán como nuestro alcalde, como bateador designado, porque el hermano de Pablo no sirve, dice aquí, de Pablo Medina, el Tocuyo. ¿Tú vas a ser candidato a alcalde ahí en el Tocuyo? No, yo soy del Tocuyo, pero asimilado a Caracas. Es decir, no, y quiero mucho el Tocuyo, que es mi matria, mi tierra de origen, mi pequeña patria. Pero vivo en Caracas hace muchos años, hay una dinámica política allá y eso corresponde a los habitantes de ese municipio. No. Y en relación a los otros comentarios de objetividad, yo insisto en lo siguiente: en Venezuela todos tenemos ideas políticas, unos militando, otros no militando, unos apasionados, unos menos apasionados. Lo que se requiere en una institución como el Consejo Nacional Electoral es un equipo que en primer lugar asuma, como de hecho se asume, el respeto a la Constitución, a las leyes, que siga consolidando todo ese proceso de transformación y modernización técnica, tecnológica, organizacional que se viene desarrollando en el Consejo Nacional Electoral. No es gratuito que ese Consejo Nacional Electoral y el sistema electoral venezolano sea reconocido hoy tanto por sistemas electorales y organizaciones electorales del mundo como organizaciones multilaterales, como un sistema sólido. Más allá de eso, es decir, por ejemplo, alguien comenta que alguien que fue rector pase a un cargo político, después que tú dejas de ser rector, tiene el legítimo derecho que cualquier venezolano a pasar a militar si te provoca en alguna organización política, a un cargo público o a ejercer tu actividad profesional privada particular. En eso, yo lo que creo es que allí, por eso insisto en que ojalá sea en el Parlamento donde se llegue ese acuerdo. Hay una votación que se requiere en las 2/3 partes, 110 votos, que no los tiene ni solo el chavismo ni solo la oposición. Entonces surja de allí un acuerdo político parlamentario. ¿Tú lo ves factible realmente? No, yo creo que sí es posible porque sí, dentro de la oposición hay personas y hay organizaciones políticas que juegan por la vía democrática a acumular su fuerza y a lograr su espacio político en alcaldías, en gobernaciones, en este caso en las elecciones del año que viene, que son las elecciones parlamentarias. Independientemente que hay, como evidencian los hechos y la realidad venezolana, que hay otros sectores políticos que quieren jugar a una vía de estímulo de la violencia, una vía insurreccional. Hay otros, la mayoría de las organizaciones políticas que están allí, por lo que uno ha visto, que están dispuestas y que además requieren que se regularice la situación del Consejo Nacional Electoral, que es que 3 rectores tienen el periodo vencido, y eso implica que necesariamente el Parlamento tiene que ponerse de acuerdo, la fuerza política que hacen vida allí, porque si no lo hacen, la Constitución, tú que fuiste constituyente, los constituyentes elaboraron un mecanismo en la Constitución que es crear la sala constitucional, que es la que se activa para garantizar que no exista un vacío jurídico, constitucional en Venezuela, pero también para evitar que se produzca un problema derivado de una omisión, por ejemplo, de que los que le corresponden, en este caso el Parlamento, nombrar al Consejo Nacional Electoral, no se hace en el tiempo debido. La Sala Constitucional asume, a nombre del TCJ, la responsabilidad de hacerlo. Y allí, yo en el Consejo Nacional, yo siempre lo dije cuando fui rector, mi mamá es ADECA, toda la vida hacía ADECO, a pesar de que los ADECO la tuvieron 22 años de maestra suplente sin darle el cargo, y cuando se lo dieron
gobierno se lo dieron para un pueblo que quedaba fuera del Tocuyo. Ya sigue siendo ADECA, yo le respeto su posición a ADECA, toda la vida ha sido de izquierda. Y yo digo, que imagínate que Pero fíjate tú que eras del MIR, que es un partido que nació de Acción de Democrática. Acción Democrática, claro, pero nosotros vivíamos a 2 cuadras del cuartel Colpaguayco en el Tocuyo, donde veíamos cómo metían a los campesinos amarrados y se escuchaban los gritos, porque no habían sótanos, y se escuchaban los gritos de los torturados en el gobierno de finales de Betancur y comienzo del gobierno de Leoni, sobre todo en el gobierno de Leoni. Digo esto, ¿tú crees que uno va a estar en un organismo de eso? Y uno se arroja los votos. Aquel cuento de que hay un cable que viene de Rusia, de China, de Cuba. O sea, son mitos que incluso ofenden la capacidad del conocimiento, de la técnica. No hay posibilidad de adulterar eso. Si tú tienes toda una serie de mecanismos y lo que se llama en el Consejo Nacional Electoral las garantías electorales que le da a todos los participantes, no hay forma de que nadie se robe un voto. ¿Por qué, si el CNE es imparcial, el sistema más adelantado del mundo, tardan tanto en dar los resultados con solo 18 millones de votantes, dice Raymond? En los momentos en que se retarda digamos, dar los datos definitivos es cuando hay una votación que la diferencia es muy cerrada. Y se puede revertir la tendencia. Sí, tú no puedes cometer la irresponsabilidad que cuando has procesado 94% de la votación, por ejemplo, a una hora determinada, tienes un cuadro, una diferencia muy pareja, tú faltando un 8%, no lo puede decir si ese 8% puede representar una variación definitiva en los resultados. Y yo creo que las 4 o 5 horas que se esperan en Venezuela y tienes un resultado definitivo. Fíjate que en Bolivia, que se sabe y nadie duda que ganó Evo Morales y su partido y ganaron la mayoría parlamentaria, todavía no hay un resultado oficial y la OEA ha dicho que es un proceso muy lento, porque el caso venezolano, igual que el brasileño, el de la India, otros países, son sistemas muy completos y precisamente se retarda porque también hay unas auditorías de cierre que son una garantía adicional que se establecen para que todos los participantes queden con la evidencia de que no hubo ningún intento de fraude ni ninguna deformación. Néstor Alfonso, si el voto es secreto e inviolable, ¿por qué el CNE se limita a decir que el voto es seguro? Gabriel Camacho, el problema del CNE no son las máquinas ni los rectores, es el registro electoral, son los libros y quienes votaron. Willy dice, mito también es nombrar a Jorge Rodríguez vicepresidente, por favor, sea serio, no somos estúpidos. Otro planteamiento por aquí, esperemos que los 3 nuevos integrantes del CNE sean íntegros e imparciales, no equidistantes. Claro, yo lo que espero es que sean venezolanas y venezolanos que vayan a cumplir con la Constitución, las leyes y asumir responsablemente esa altísima responsabilidad de Estado que significa ser magistrado electoral en Venezuela. Ahora, con respecto a ese tema que dice que si la trampa está en los libros, que si las firmas, que si... Fíjate. Lo dice aquí Gabriel Camacho, eso. Sí, incluso lo del registro electoral. El registro electoral en Venezuela desde el año 2002 al 2014 se incrementó de 11 millones de electores a más de 19 millones de electores. ¿Qué hay? Tú cuando cierras el registro electoral hay un proceso de auditoría en la cual participan todas las opciones políticas que van a participar en el proceso electoral. Es decir, ¿qué significa eso? Que entras a revisar cualquier inconsistencia en los listados de electoras por regiones. Es decir, aquí hoy en día no ocurre aquello que era, por ejemplo, lo hacía Alfarucero desde Acción Democrática, que en las elecciones internas de Acción Democrática, a los que eran, digamos, que apoyaban la opción distinta a la que representaba, los ponía a votar a los de Lara del Tamacuro, a los del Tamacuro en Mérida, a los de Mérida en Carabobo. Por supuesto, no podían votar. Pero también en esa época Acción Democrática tenía un CNE paralelo en la Casa de la Florida, que lo manejaba un profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela. Eso no ocurre hoy. O sea, hay hoy mecanismos diversos. Por ejemplo... Uno achinado. Sí, un achinado profesor de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Central. Fíjate, ¿qué resultaba? Hay una auditoría, primera auditoría, cuando uno vota hay un papel. Ni en Brasil hay eso, un papel que es la primera auditoría. Uno ve si lo que uno votó es lo que tenga el papel. La mete en una caja. Cuando se cierra la elección, se abre el 54%. Esta vez se abrió el 100%. O sea, el 54% de las cajas de lo que está en eso y no apareció ninguna inconsistencia. Pero además de esa acta de votación, cuando se cierra la votación en la máquina, se imprimen 8 copias y se le da una copia, además de la que le queda al Consejo Nacional Electoral, le queda una copia a cada organización política. Pero después, o sea, eso en todo el país,
Si son 35.000 mesas, son 35.000 copias, pero además en la sala de totalización, el día de las elecciones, desde las 4 de la madrugada, están los representantes, ingenieros, altamente calificados de todas las opciones políticas en la sala de totalización. Cuando termina la votación y se cierra ya el cómputo y se dan los resultados, a cada organización política se le da un pendrive con todos los resultados de mesa por mesa con los códigos. O sea, no hay forma de decir que hubo una manipulación de la votación. Bueno, se cierra esta mesa electoral, hermano. Sí, ya estamos cerrados, vamos por la auditoría de cierre. Un gran placer. Muchas gracias, hermano. Haber estado aquí contigo.